la doctora Jimena Echenique, doctora doctora en Economía por la Facultad de Economía, ella misma investigadora, profesora investigadora de esta facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días para usted. Muy buenos días, Osimo, muy buenos días a todo tu auditorio. Efectivamente, vamos a hablar sobre los pasivos de Pemex que determinan su singular estructura de capital, justamente en estos días cuando el secretario de Hacienda ha hecho algunas declaraciones sobre la reestructuración de la deuda de Pemex. De eso vamos a comentar. Entonces, iniciamos con la imagen 1. Queremos poner en contexto Pemex respecto a las empresas internacionales. Una muestra de 12 empresas, 4 de ellas de Rusia, 2 de Estados Unidos, una de Brasil, una de Italia, 2 de Estados Unidos y una nueva de Arabia Saudita. Entonces, estas empresas son las más importantes: Saudi Aramco, Pemex, Shell, BP.com, ExxonMobil, Total Energies, Petróleo Brasileiro o Petrobras, PetroChina, Gazprom, Rosneft, Eni y Chevron. Entonces, a partir de esta muestra de 12, ¿por qué angustia tanto la deuda que está teniendo Pemex? En la imagen 2 podemos notar que generalmente la salud financiera de una empresa se mide por 3 estados financieros, así para hacer cercano el lenguaje a quien nos escucha: en estado de ingresos, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Lo más destacable del comportamiento de Pemex respecto a las empresas internacionales está en el estado de resultados, porque quiero que pudieran observar las gráficas para no entrar en detalle de los números, simplemente con las áreas y los colores. Aquí lo que observamos es que en el estado de resultados nos dicen cuando existen activos y pasivos. Cuando los activos sobrepasan a los pasivos, hay un saldo evidentemente positivo y eso se va a patrimonio. El patrimonio más la deuda, que son los pasivos, determinan la estructura de capital de una empresa. Aquí vemos cómo la primera empresa de Aramco, que es de Arabia Saudita, si se fijan, el área azul es el área de patrimonio y el área naranja es el área de pasivos. Evidentemente es una empresa sólida porque tiene más patrimonios que pasivos. Generalmente se podría decir que es 50%, o sea, lo óptimo es 50%, 50%, y aquí vemos que incluso tiene más patrimonio que pasivos. Lo mismo con Shell, aunque un poco menos en su proporción, porque sí casi llega a una distribución de 50% y 50%. BP.com vemos que tiene incluso mucha deuda, o sea, un porcentaje significativo de deuda, y el patrimonio es bajito. En la imagen 3 observamos en el caso de ExxonMobil, en la imagen 3, vemos lo mismo, o sea, casi está dividido 50% el patrimonio y el pasivo. Luego vemos Total Energies, que es esta compañía francesa, lo mismo, casi llega al 50% patrimonio y deuda. En la siguiente vemos Petrobras, en la gráfica 3 vemos Petrobras, que tiene más pasivos que patrimonio. Se ve el área azul, se ve bajito el patrimonio. Tenemos PetroChina. PetroChina es evidente que tiene más patrimonio que deuda. Entonces, aquí observamos cómo el área azul está marcando el patrimonio. En la siguiente imagen, en la imagen 4, podemos observar el caso de Gazprom. En la siguiente imagen observamos en Gazprom vemos cómo tiene más patrimonio respecto a deuda. El caso de Rosneft tiene más deuda que patrimonio. El caso de Eni tiene más deuda que patrimonio y Chevron tiene más patrimonio que deuda. Entonces,
lo que pudimos observar es que estas compañías distribuyen su estructura de capital entre patrimonio y deuda, y que una compañía que tiende a ser muy sólida como es PetroChina está teniendo más patrimonio. Se esperaría que Pemex siga este desempeño de cubrir el 100% de su estructura de capital dividido en dos, patrimonio y deuda. Pero como vemos en la imagen, entonces eso es lo que se esperaría de Pemex. Ahorita que veamos la ilustración de Pemex, rompe con este esquema totalmente, porque Pemex tiene más pasivos que activos. Y eso provoca un saldo negativo en su patrimonio. Y eso es lo que la escuela convencional o los medios han destacado como un peligro de Pemex. Sin embargo, la estructura de una empresa no puede solo medirse por el estado de resultados, que es de donde se obtienen estos indicadores. Para medir la salud de una empresa necesitamos el estado de ingresos. En la imagen 5 observamos el estado de ingresos de Pemex. Entonces, el estado de ingresos es cuántos ingresos y cuántos costos tuvo Pemex. Esto es lo que reflejan las ganancias operativas. Solo ingresos, que es producto de las ventas, y los costos, que es producto de ejercer las actividades de Pemex. Entonces, los ingresos menos los costos, en el 2012 Pemex tuvo las mayores ganancias operativas y en el 2020 las menores. Pero a partir del 2020 va recuperándose. Y esto es en términos que le llaman Earning Before Income Taxes, que es las ganancias antes de impuestos e intereses. Pero en la imagen 6 observamos que una vez pagados los intereses y los impuestos, en el 2015 Pemex tuvo el saldo más profundo negativo desde el 2008 y que en 2022 comienza a recuperarse y tiene ya un saldo positivo de 5,000 millones de dólares. Entonces, es importante tomar en cuenta este indicador de ingresos. Ahora sí, en la imagen 7 vamos a ver cómo Pemex rompe con la estructura tradicional que acabamos de observar de las compañías petroleras mundiales y tiene más pasivos que activos. En el 2020 llegó a 120,000 millones de pasivos sobre los activos y en el 2022 90,842 millones de dólares. Este es el saldo negativo que les comentaba produce que exista un patrimonio negativo. En la imagen 8, vean cómo rompe la estructura con las anteriores de las compañías mundiales. Aquí no se observa una estructura de capital distribuida entre patrimonio y deuda, sino se observa un exceso de pasivos que provoca este saldo negativo de los patrimonios. El patrimonio es lo que vemos en el área azul. Entonces, tiene un patrimonio con saldo negativo porque sus pasivos exceden a los activos y no se logra esta conformación que vimos en las otras empresas mundiales. Esto es resultado, como vemos en la imagen 9, de un crecimiento anual de los pasivos de Pemex muy importante, cuya cifra máxima no es en los años recientes. En el 2012, la tasa de crecimiento de los pasivos de Pemex fue de 42.95%. En el 2021 fue de 5.22%, pero hay una tendencia entre estos años del 19 al 22 a la baja en la tasa de crecimiento de los pasivos. Estos pasivos, nos puede decir la audiencia, ¿qué son los pasivos de Pemex? Los pasivos de Pemex es pasivos corrientes y pasivos no corrientes que son de corto plazo y largo plazo. En el 2015,
como vemos en la imagen 10, los pasivos de Pemex estaban distribuidos en no corrientes, que son los de largo plazo, en 86%, y 14% los pasivos corrientes. De este total de pasivos, como vemos en la imagen 11, la estructura era la siguiente. La deuda por emisión de bonos era 48%, que es lo que ahora dice el secretario de Hacienda. Pemex tiene que reestructurar su deuda con los bonos. Cuando hay emisión de bonos, es uno de los principales componentes en la deuda no corriente o pasivos no corrientes. Pero esto no siempre ha sido así. Hay años en los que no existe esta emisión. Por ejemplo, en el año 2022 tenemos la estructura de los pasivos de Pemex en la imagen 12. En la imagen 12 vemos que la estructura de los pasivos de Pemex en el 2022 son pasivos no corrientes 77% y pasivos corrientes 23%. Es decir, comparado con el 2015 hubo una menor proporción de no corrientes porque en la estructura, como vemos en la, no participaron los bonos. Entonces, Pemex ha estado distribuyendo sus pasivos entre corrientes y no corrientes, en algunos años dando emisiones de bonos para los pasivos no corrientes, porque son la forma de financiarse más tradicional o más segura porque implica un pago fijo sobre el monto de la emisión del bono, si es a tasa fija. Ahora, ¿esto preocupa o no preocupa? Pues, para saber si realmente es insostenible, como les comentaba, también tenemos que ver el tercer estado contable, que es el estado de flujo de efectivo. En la imagen 13 podemos observar que el flujo de efectivo en Pemex, que es otro estado contable, hay dos componentes. El efectivo al final del periodo, si bien ha descendido desde el 2015, sigue teniendo saldos positivos. Y los flujos de efectivos por actividades de explotación ha mantenido un crecimiento importante desde el 20. Una máxima en las finanzas es: preocúpate si el flujo de efectivo es negativo. Si el flujo de efectivo es positivo, la empresa está en las finanzas, hay una curva J, entonces imaginemos una J. Si estás en la parte curva de la J, pues sí hay un problema porque estás en saldos negativos. Pero si estás en los flujos de efectivo positivos, no tienes un problema que implique la quiebra de la empresa. Todavía es posible reestructurar la deuda como lo han estado haciendo. Actualmente, como vemos en la imagen 14, en el 2022 no hubo una conformación en la imagen 14, en el año 2022 no hay una participación de bonos en los pasivos no corrientes, pero este es el instrumento que ha seguido la Secretaría de Hacienda más importante. Incluso en el año 2020, los titulares en los periódicos de finanzas era que Pemex había emitido bonos por 5,000 millones de dólares. Y incluso en el 2019 ya lo había hecho por 7,500 millones de dólares. ¿Por qué emite estos bonos a distintos plazos? Porque un bono es un instrumento, ya lo he comentado en otras ocasiones, de renta fija. Entonces, por ejemplo, en el 2020, que hubo una renegociación de la deuda de Pemex, fue por debajo la tasa cupón que la tasa de interés. Por ejemplo, se renegoció 2,500 millones de dólares con 5.95 de tasa cupón. ¿Qué quiere decir? Imaginemos dividir los 2,500 millones de dólares en letritas de 100 dólares. 5.95 es que le vas a dar casi 60 dólares por los años, por cada 100 dólares, casi 60, por cada 100 dólares, casi 6 dólares
por año, por cada emisión de 100, hasta su vencimiento, y al final del vencimiento le das el principal. Entonces, reestructuran la deuda porque la tasa cupón, que es menor a la tasa de interés, implica que por cada $100 o por cada $1,000 le vas a pagar esa tasa fija, que es la tasa cupón. Eso es lo que quiere el acreedor de las participaciones de Pemex, ese cupón que le paga fijamente. Y al final del periodo de vencimiento le va a pagar la participación, que pueden ser $100 o $1,000. Entonces, este mecanismo de bonos es el que ha seguido Pemex para reestructurar la deuda. Y en conclusión, tan es importante Pemex para los acreedores internacionales que si estaría en quiebra, no serían Group, BlackRock, Allianz, Capital Group quienes fueran los acreedores de los bonos. Entonces, tan es una compañía que no tiene flujos de efectivo negativos desde hace muchos años, ya lo vimos que están positivos, que las participaciones o los bonos resultan un instrumento atractivo. Nuevamente, lo menciono porque incluso hay una intención de que Pemex innove en otro tipo de infraestructura, ¿no? Va a tardar tiempo, o sea, lo que les decía de la curva J, imaginemos una curva J que esa es la de finanzas, o sea, ¿cuánto tarda un proyecto en llegar a la parte de distribución de capital? Pues son 3 fases, ¿no? Primero tienes capital comprometido porque tienes incluso que afrontar costos. Después ya empieza a haber un flujo de efectivo, y empiezan a reducirse los costos y a equipararse con los ingresos, hasta que llegas a una fase de expansión. Evidentemente, eso lleva tiempo. La preocupación sería declarar a Pemex en quiebra, declarar a Pemex con alertas rojas, sería que no fuera atractivo ya para su financiamiento a través de bonos, que es el instrumento más tradicional, que no fuera capaz de solventar sus deudas ni reestructurarlas. Entonces, en conclusión, Pemex sí sigue otra dinámica que las compañías internacionales. Sí tiene patrimonio negativo en el saldo. Sí tiene más pasivos que activos, pero tiene un flujo de efectivo positivo. Y en el estado de ingresos tiene ganancias operativas positivas, aunque las ganancias netas han sido en otros años negativas, ya en el 2022 hubo un saldo positivo de $5,000 millones. Entonces, lo que tiene que hacerse para que existan ganancias netas positivas es reestructurar la deuda con bajos costos de interés, porque eso es lo que va a hacer que tengas ganancias netas positivas. ¿Cómo haces que la tasa de interés sea baja? O sea, que el costo de los instrumentos financieros de Pemex sean bajos, como lo han hecho, con una tasa cupón por debajo de la tasa de interés, porque eso es lo que garantiza que le pagues menos a quien te está financiando vía bonos que lo que le tendrías que pagar, por ejemplo, al banco. Eso es lo que garantiza. Entonces, ese sería un análisis del estado de la salud, por así decirlo, de Pemex. Sí, doctora, se trata de una situación que ha caracterizado ya aquí, podríamos decirlo que detalladamente, sobre cómo se encuentra Pemex en materia de su deuda y preguntarle a usted en ese sentido, ¿es viable? Porque hay una serie de discursos instalados en los medios de comunicación señalando que Pemex ya no tiene remedio, que es tal el nivel de pasivos, como usted nos ha explicado, que resulta más oneroso hacerla viable, rescatarla, que mejor venderla y mejor, como ya se había prácticamente decretado en los sexenios anteriores,
pues venderla en partes, chatarrizarla, los recursos, los activos, venderlos también a empresas internacionales para que fueran las que se encargaran de proveer los servicios que hoy da Pemex, por un lado, y por otro también diciendo que es que además el petróleo ya va de salida y que ya hay otras fuentes de energía, etcétera. De acuerdo con esto que usted ha investigado sobre la deuda de Pemex, esta reestructuración de bonos para la sostenibilidad financiera, ¿hay algún indicio que nos pueda señalar que Pemex sí tiene viabilidad, que la actual política de rescate a la petrolera va en el sentido correcto? Bueno, este es un diagnóstico de largo plazo, como ha comentado el secretario de Hacienda. La tendencia indica que en el corto plazo, pues no, porque habíamos visto que son saldos negativos en la ganancia neta, ¿no? Entonces, quien vea la tendencia, pues va a decir, no es viable. El problema es, si ya se logró la inflexión de la curva, ya en el 2022 ya se logró una inflexión de la curva hacia ganancias netas positivas. Entonces, mi respuesta es, si es por tendencia, por eso los analistas dicen no es viable. Pero yo no creo que solo estén analizando la tendencia, sino lo que dice el consenso de finanzas internacionales. Y ahorita que comentaste, Sosimo, de venderlo como chatarra, es que es como dicen by the book de la escuela convencional. Ponen una gráfica donde dicen, un escenario donde le llaman inversiones innovadoras, inversiones de segundo nivel, o sea, que ya existían, y las que ya hay que vender como chatarra. Y lo que ellos dicen es que esas empresas que se tienen que vender como chatarra es porque no son rentables. La discusión está, a lo mejor evidentemente vimos que no alcanzamos el escenario de las empresas internacionales, pero la discusión está en quién es dueño o quién va a ser dueño de los recursos de la nación. No es un problema o no debería de ser un problema de que no es rentable, entonces hay que venderla como chatarra, porque esa no es la discusión. La discusión es que hay que lograr la inflexión de la curva, hay que lograr ganancias netas positivas con nuevos proyectos, porque es un recurso de la nación. Esa es la discusión, porque si nos vamos a una discusión técnica de financieros, ellos van a decir que hay que venderlo y existe el término, bueno, en inglés tiene otro término, como activos ya de salida. Pero la discusión creo que en términos técnicos ellos podrían tener algo de razón en su análisis, porque la tendencia sí marca negativos, pero como digo, ya se logró años con inflexión de la curva y lo que habría que hacer es una reestructuración de los proyectos para garantizar más entradas de flujo de efectivo por la operación de la empresa. Pues doctora, muchas gracias por esta participación que ha tenido el día de hoy con este tema tan importante porque trata acerca de la principal empresa productiva del Estado mexicano. El día de hoy nos ha hablado acerca de la deuda en Pemex, reestructuración de bonos para la sostenibilidad financiera. Pues muchas gracias, doctora Jimena Echenique, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Osimo. Saludo a todo tu auditorio y bonito fin de semana. Gracias.